Ya estamos aquí, buenas noches. Los autobuses urbanos de Burgos tuvieron el año pasado 14.800.000 viajeros. Esto supone una subida del 12% con respecto a 2023 y consolida el repunte que experimenta el transporte público desde la pandemia. Si lo comparamos con los datos de 2019, el número de usuarios ha crecido un 14%. Octubre, noviembre y diciembre de 2024 es cuando se ha experimentado un mayor número de viajeros dentro del autobús urbano, dentro de ese periodo temporal comprendido entre el año 2019 y 2024. Este jueves se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2025. Se abre así un periodo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. Una vez termine el plazo, se estudiarán esas alegaciones y se llevarán a una comisión de Hacienda para su aprobación o desestimación. No se vota la aprobación definitiva del presupuesto, sino lo que se hace es estimar o desestimar esas alegaciones presentadas. La exposición permanente del Museo de la Evolución Humana recibió el año pasado cerca de 162.000 visitas. Es el segundo mejor dato desde que abrió sus puertas, solamente superado por el primer ejercicio completo desde su inauguración. Los yacimientos de Atapuerca recibieron en 2024 a 74.400 visitantes. Vamos ya con la mesa. Hoy van a tener que hablar más nuestros colaboradores. Disculpen la voz. Juan Carlos Aparicio y Octavio Ganado. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, reponiéndonos de las Navidades, pero muy bien. Por lo dicho, hoy el programa es vuestro, ¿eh? Yo lo justito, por salud de la voz. Bueno, tenemos que empezar con una mala noticia, porque esta mañana se buscaba una joven desaparecida en Orbaneja del Castillo y, por desgracia, esta tarde ha sido encontrada sin vida en un barranco de la localidad. Tenía tan solo 22 años y la Guardia Civil está investigando las causas del fallecimiento. Y vamos con nuestro primer tema, porque Luis Tudanca ha dado un paso atrás, ha pasado de querer echar un pulso a Ferraz y a Pedro Sánchez, pero finalmente no se presentará a la reelección. Octavio, empiezo contigo. ¿Cómo ha entendido esto la militancia socialista en Burgos? Pues yo creo que la militancia no ha entendido bien las causas del desencuentro. En su día hubo una comisión ejecutiva y un comité regional que aprobaron por unanimidad lo que decían los estatutos del partido en Castilla y León, y es que tenían que convocarse primarias antes de que tuviera lugar el Congreso Federal. En Ferraz dijeron que ya habían convencido a dos federaciones, Madrid y Andalucía, que retrasaran esas primarias. En Castilla y León adujeron, y tenían razón, que en Castilla y León eso estaba en los propios estatutos del partido, que son la ley orgánica que regula el funcionamiento, y a partir de ese momento pues hubo una bronca considerable, sustanciada en falso, porque Luis Tudanca siguió de secretario general, pero se desconvocaron las primarias. Y desde ese momento pues todos intuíamos que en ese complejo de decisiones personales y de decisiones colectivas que supone que uno se presente o no a las elecciones o a una determinada posición dentro del partido, pues iba a haber alguna noticia, y al final la noticia se ha producido y ha sido que Luis Tudanca, probablemente hablando con sus colaboradores, ha llegado a la conclusión de que la gente estaba un poco sorprendida, estupefacta por este desencuentro. Luis Tudanca había pasado de ser uno de los grandes valedores de la Ejecutiva Federal y de Pedro Sánchez en Castilla y León a ser uno de sus críticos, y al final ha tomado la decisión de dejar la puerta libre. Yo creo que además pues se ha sustanciado ya que va a haber un candidato que será el alcalde de Soria, que es una persona pues muy querida y muy valorada en la organización, y pues evidentemente después de haber perdido dos elecciones poco queda ya que pueda haber entendido Luis Tudanca que puede aportar. Y yo le expreso mi enorme consideración personal, y luego la verdad es que las primeras declaraciones del alcalde de Soria, en el sentido de que hay que cambiar un poco la manera de articular el mensaje político, son evidentes. El PSOE pasó de ser la fuerza más votada a ser la segunda fuerza, y yo creo que tiene que ser capaz de articular un mensaje diferente para una región como la nuestra. ¿Pero qué es que ha pasado para dejar de ser uno de los grandes valedores, como tú decías?
Pues este desencuentro un poquito absurdo sobre las fechas de la celebración de las primarias y sobre qué debía prevalecer, si los estatutos del partido en Castilla y León o la voluntad de la Comisión Ejecutiva Federal. Al final, siguiendo los criterios de Roma, parece que manda más el ratón de o el secretario de organización de la Comisión Ejecutiva Federal que los estatutos del partido en Castilla y León. Yo creo realmente que la militancia nunca entendió que se montara este enorme carajal por un tema de fechas y al final, que además ya digo, se ha resuelto en falso porque no ha habido primarias, ahora se convocarán las primarias y muy probablemente con muy pocos candidatos y posiblemente con solo uno. Pues la verdad es que para este pan, en fin, no hacía falta tantas tortas. Yo me quiero expresar con mucho respeto, pero creo que a nadie le ha sorprendido, lo hablamos en esta misma mesa ya hace bastantes semanas, que había una falta de sintonía, una falta de entendimiento por los estatutos o por motivos que yo no conozco, pero ciertamente se había perdido esa confianza, esa relación de confianza que es básica. Es muy difícil sostener que todo se ha hecho muy bien, pero que ahora hay que hacer un gran cambio, que es lo que le estoy escuchando al alcalde de Soria. Eso me parece que si las cosas se han hecho bien, pues habrá que darles continuidad, pero no con grandes cambios como él anunciaba. Por otra parte, pues yo creo que conozco la realidad autonómica y la realidad municipal son muy diferentes. Bueno es que lleve una experiencia de gobierno, bueno es que esté acostumbrado a decir que sí, a decir que no, pero tiene ante sí una ardua labor, porque esta situación de desencuentros internos se ha repetido mucho a lo largo de la historia. Digo, sorpresa para nadie. Y que desde luego la sensación de que difícilmente se puede hablar de democracia interna cuando las decisiones viajan de arriba a abajo y no de abajo a arriba, pero me parece que entra en un discurso muy difícil, muy comprometido y a veces poco creíble. Eso es habitual en todos los partidos, ¿no? En unos más que en otros, porque ese es el reproche habitual que se solía hacer hacia el Partido Popular. Yo veo que en este momento sí que hay diálogo, sí que se consultan las bases, y creo que eso es lo que hay que hacer, no que se enteren las bases leyendo uno u otro periódico. Sí, Octavio. Sí, bueno, en el Partido Socialista tenemos la mala costumbre de votar y a veces votamos a personas de las que luego nos arrepentimos de haberlas votado, ¿no? Pero evidentemente esto nos genera situaciones complicadas porque la presentación de una persona a una determinada, o sea, la Secretaría General del Partido Socialista en Castilla y León es un conjunto de decisiones personales y colectivas. Nadie toma esas decisiones solo personalmente y nadie toma esas decisiones. Yo a veces oigo decir, es que me lo han pedido, pero por mucho que te lo pidan, si tú no quieres, no debes estar en un sitio. En ese sentido, pues entre la pura designación, que es lo que se aplica evidentemente en el Partido Popular, que las decisiones se toman en Madrid y aquí se acatan respetuosamente, a veces con algún grado de incertidumbre, como es el caso de Carolina Blasco, ¿no? que quería ser candidata y cuando no fue, pues hizo una candidatura separada, etcétera, y lo que pasa en el PSOE, en donde se vota, pues hay a veces problemas de incertidumbre, incidentes en el mecanismo. Y en este caso ha habido un incidente que yo espero enterarme alguna vez, probablemente mi vida ya no será muy larga, pero espero en lo que me quede de vida, que espero que sea lo más larga posible, espero enterarme alguna vez de todos los intríngulis de esta historia, porque yo de momento no entiendo demasiado. Creo que sería más adecuado utilizar el pasado que el presente en decir se vota, no, se votaba. Porque en este caso creo que es evidente que en este proceso no va a haber otra votación que la ratificación de un candidato previamente propuesto. Eso, si se admite como crítica hacia terceros, habrá que admitirlo como crítica hacia uno mismo cuando eso lo practica. Pero, insisto, quiero expresarme con respeto. A mí me ha parecido un proceso difícil de entender, que forma parte de un conjunto. Sin duda ninguna ha habido un intento claro por parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista de evitar personas que les causaban incomodidad o falta de sintonía. Parece que con bastante éxito en casi todos los territorios y desde luego lo que deseo es que me gustaría es que el Partido Socialista, que era modélico, los debates en el Comité Ejecutivo Federal eran debates largos en los que no se admitían posiciones de adulación o de coba hacia los dirigentes, se han convertido en otra cosa. Que tengan suerte, porque yo creo que el Partido Socialista es un partido importante, es un partido de alternativa permanente,
pero claro, cada cual hace las cosas como quiere en su casa. Ya, bueno, cambiamos de asunto porque esta mañana el Ayuntamiento ha hecho balance de la demanda de los viajeros de los autobuses urbanos. 14.863.000 viajeros utilizaron el año pasado los autobuses urbanos de Burgos. Son 1,5 millones más que en 2023 y 1.800.000 más que antes de la pandemia. Es de un 12,20% y si comparamos el año 2024 con el año 2019 tenemos un aumento en un índice porcentual de un 13,95%. El crecimiento afectó a todas las líneas menos la 7 y fue sostenido a lo largo de todo el año. El cuarto trimestre fue el mejor y especialmente el día 20 de diciembre. 60.973 viajeros. Si esto lo extrapolamos al número de habitantes de Burgos, significa que al menos un tercio de la población de Burgos viajó, hizo al menos un viaje ese día, el día 20 de diciembre. Los usuarios le dan un notable al servicio, aunque la nota media bajó 2 décimas. Como mejora se plantean el aumento de frecuencias en las líneas con más demanda. 21 nuevos conductores perceptores, teniendo la contratación de 5 autobuses nuevos, pues podríamos manejarnos en un mejor sentido a la hora de proceder a una mejora de las frecuencias. En 2026 finalizará el actual contrato de alquiler y de momento todo indica que se volverá a optar por esta opción en lugar de renovar la flota con autobuses en propiedad. 35 autobuses por 400.000 euros y nos tendríamos que gastar del orden de 18 millones. Este año se intentará reordenar las líneas 8 y 10, las que dan servicio a los barrios de Villimar y San Cristóbal. Pues casi 15 millones de viajeros, Juan Carlos. ¿Cuántos tenías tú en tu época? Menos, pero también es cierto que cuando me hice cargo del ayuntamiento teníamos una flota muy anticuada, una flota absolutamente obsoleta, y que se pudo hacer una renovación importantísima, y aprovecho para dar las gracias, mediante fondos europeos, los fondos Civitas, que permitió una renovación casi completa de la flota de entonces. Y antes también había habido una gestión muy importante en la etapa de Valentín Niño, que fue la creación de líneas, no solamente las radiales, sino las transversales. En aquel momento el concejal que llevaba los autobuses era César Rico. Vaya mi reconocimiento a ese importante trabajo. Es la pieza básica de la mejora de la movilidad en una ciudad, los autobuses. Una ciudad con un clima como el de Burgos, en el que sí, tenemos meses en los que puede ser muy atractivo y muy aconsejable utilizar la bicicleta u otros medios, pero por razones de edad, de población, del tipo de población que tenemos, es la pieza básica de la mejora de la movilidad. Yo no dudo que si alguien tiene que ir del centro comunal a Villimar al hospital, si tiene un buen servicio de autobuses, va a utilizar los autobuses. ¿Habría que mejorar algunas cosas? A mí se me ocurre la accesibilidad de los autobuses en el hospital, se me ocurre también una mejor conexión, y estoy seguro que se podrán estudiar fórmulas de la estación de ferrocarril con el centro de la ciudad, para que no sea solamente responsabilidad de los taxis y de los pocos o muchos autobuses que hay en este momento, y creo que el camino es correcto, y cuando se hacen bien las cosas, pues el resultado está ahí. Octavio. Sí, bueno, yo me parece que de esta mesa soy el usuario más frecuente del autobús, ¿no? Porque yo vivo en la barriada de San Juan Bautista. Yo pagaba 45 céntimos cada vez que usaba el autobús en el año 2022 y ahora estoy pagando 24. ¿Por qué? Porque hay una serie de fondos que generosamente libra el gobierno denostado de Pedro Sánchez. Yo no sé si el concejal... Todos los gobiernos han ayudado al déficit, bueno, desde que yo tengo memoria. Pero cuando yo pagaba 45 euros, también había un gobierno que no daba esas subvenciones. Y ahora a mí me cuesta el billete 24 céntimos. Hay billetes gratuitos. Y el concejal de autobuses ha sido muy educado en no señalar pues que ha habido incidentes en el hospital con el cambio de parada que no se publicitó demasiado bien, que ha habido 3 días de huelga, o sea que la subida del uso del autobús es incluso mayor, porque ha habido esos días un menor uso del del autobús y sobre todo hay algunos problemas que hay que solucionar, como es el hecho de que Renfe y el Ayuntamiento no se pongan de acuerdo en que si el último tren llega a las 9:30, haya autobuses a las 9:30 para atender a los centenares de viajeros que viajan en ese tren. En ese sentido, esto hay que arreglarlo. Pero yo creo que el uso de los autobuses es una demostración de que las ciudades pueden organizarse muy bien sin que todo el mundo tenga que viajar en coche al centro de la ciudad.
Hubo proyectos sin duda muy ambiciosos, muy atractivos. Yo recuerdo que fuimos a visitar fórmulas de tipo tranvía, especialmente para el eje este-oeste, que es el eje básico de la ciudad, y vimos que la inversión era descabellada, desproporcionada para la capacidad económica de este ayuntamiento. Aquí hay que ser consciente de nuestra dimensión. Vuelvo a insistir, es importante que se renueven. La fórmula de renting o la fórmula de alquiler creo que se ha demostrado eficaz porque desde luego ha funcionado bien y es como funciona en las principales ciudades sin distinción de colores políticos. Y yo creo que es muy importante, sobre todo en una ciudad en la que hace mucho frío, en la que hay mucha gente mayor, que sean buenos, accesibles y resuelvan los 3 o 4 problemas que sin duda existen, pero que también otros han tenido oportunidad de arreglar en 4 años. Bien, pues otra cuestión, porque Octavio, a pesar de estar en minoría, el Partido Popular, Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, tendrá presupuesto este año. Sí, yo creo que la reforma legislativa que se operó dando la posibilidad de que si no había una moción de censura constructiva, es decir, una moción de censura con una mayoría respaldando a un alcalde alternativo, se permitiera gobernar en minoría, es una buena decisión, porque los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos de las desavenencias de los grupos municipales. Y abre ahora una interesante cuestión, y es qué va a pasar si un grupo de vecinos presentan alegaciones. Yo tengo a mi hija firmando en cabeza una de las alegaciones contra los aparcamientos en la altura, que se presentará al Ayuntamiento de Burgos firmada por miles de personas. ¿Y qué va a pasar si en la Comisión de Hacienda la mayoría de la comisión vota a favor de la alegación? Es decir, la mayoría municipal que no existe, la minoría municipal que está gobernando Burgos ahora, que es la minoría del Partido Popular, ¿va a aceptar que haya una mayoría rechazando algunas cuestiones? ¿O va a decir, bueno, si quieren que cambie el presupuesto, que diga la Comisión de Hacienda lo que le dé la gana, pero yo tengo la Comisión de Gobierno y la alcaldesa toma la decisión de aplicar unas medidas, aunque haya una mayoría de concejales en contra? Y es un tema que todavía no se ha llevado al Tribunal Supremo, no hay jurisprudencia, porque la reforma normativa que se produjo sobre el funcionamiento de los ayuntamientos es de hace escasos años y nuestra justicia es de todo menos rápida. Es rápida para algunas cosas que le interesan a los jueces, pero no para todas las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no conocemos exactamente quién manda más. Si la mayoría de la Comisión de Hacienda o la mayoría de concejales del Ayuntamiento de Burgos, o la alcaldesa en este caso, o el alcalde que esté gobernando en minoría. Yo no quiero confundir el deseo y la razón, lo que me gustaría que pasase y lo que creo que va a pasar. Yo creo que las alegaciones se pueden desestimar, que eso no impediría la aprobación, porque es básicamente un mecanismo de garantía de acción. No se trata de crear una legislación que lo que haga es atrasar de otra manera la aprobación de los presupuestos. Y me permito recordar que lo que es triste es que en España estemos ya 2 ejercicios sin que se haya presentado, y eso sí que lo dice clarito la Constitución, antes del 1 de octubre, los presupuestos generales del Estado, que también son determinantes porque ahí figuran las ayudas, las subvenciones, esas ayudas que desde siempre conozco, a los autobuses, esas inversiones que Burgos necesita. Yo creo que lo de los presupuestos hay que tomárselo mucho más en serio y que aparte de un problema de estabilidad, estamos en un problema de acción, de operativa. Y me parece que sería muy deseable también que tengamos un presupuesto actualizado, porque estamos tirando del presupuesto del año 23. Yo simplemente decir, cuando yo entré de secretario de Estado por segunda vez, en julio de 2018, tuve que pagar las pensiones que no se habían revalorizado en enero, porque el año 2017 no había habido presupuesto, el año 2018 el presupuesto se aprobó en julio. Quiero decir, lo que estamos hablando aquí no es de si va a haber presupuestos o no, o si se va a entorpecer o no. Lo que se quiere decir es si una mayoría de concejales piensan que una alegación de miles de ciudadanos tiene que atenderse, eso es una enmienda, como las enmiendas que soporta el Gobierno cuando le rechazan algunos de sus proyectos en las Cortes. Y el Gobierno no se coge una pataleta porque le presenten una enmienda y la aprueben. Y yo creo que la alcaldesa y el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos, si algunos concejales mayoritariamente votan a favor de una alegación, lo que debería hacer en puridad democrática es hacer lo que hace el Gobierno, y es
comerse sus buenos propósitos y aceptar el criterio de la mayoría de los ciudadanos. Yo quiero ser optimista y creo que todos los concejales, todos los 27 concejales, tendrán sentido de la responsabilidad y sabrán qué es lo más importante, si satisfacer peticiones propias, intereses propios o intereses generales. Yo quiero hacer una apuesta por la cordura y la sensatez y el entendimiento en el ayuntamiento. Bien, pues vamos con el tema más polémico de la semana a nivel nacional. Me refiero a los actos por la muerte de Franco, que ayer se presentaron de forma oficial, Octavio. Hay un manifiesto firmado por casi 100 personas en contra de estas celebraciones, incluido un compañero tuyo de partido y burgalés como Juan José Laborda. Sí, hombre, yo alguna vez a algunas personas les digo que militar en un partido político, en España hay poca gente que milita en partidos políticos, pero fundamentalmente porque es una cuestión voluntaria. Nadie debe estar en un partido político sin querer. Y cuando hay alguna persona que manifiesta tanto desapego de todo lo que hace tu partido, pues hombre, en fin, no hace falta que estés. Es una cosa. Juanjo Laborda lleva mucho tiempo ya muy apartado de lo que son las posiciones políticas de los socialistas. Y sobre la cuestión de fondo, porque sobre la cuestión de fondo también me quiero pronunciar. Bueno, a mí no me gusta que se conmemore como hito la muerte de nadie. Pero el problema que tenemos es que deberíamos conmemorar un hecho difuso, y es cuando se ha extinguido el franquismo, porque el franquismo no murió con Franco. Alias Navarro fue presidente del gobierno muchos meses y durante el tiempo de Alias Navarro se siguió asesinando a gente, no por los grupos terroristas, que por desgracia se han dejado de asesinar gracias al mérito de Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y el mérito conjunto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la sociedad española, sino porque había miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que mataban a gente también, ¿no? Entonces, ¿cuándo ponemos fecha final al franquismo? Pues al final el gobierno ha optado por la vía más, digámoslo así, certera, de decir, tenemos una fecha conocida que fue el 20 de noviembre del 75, la muerte del dictador, pues vamos a conmemorar la muerte del dictador como muerte del franquismo. No es lo mismo, el franquismo todavía subsistió, claro. El franquismo debe ser estudiado y debe ser analizado y debe ser, digámoslo así, conocido por las nuevas generaciones. Yo me acuerdo que en una ocasión a un alumno mío le pregunté que quién había sido anterior, Cristóbal Colón o Franco, y dudó, y era un alumno de 15 años, también es verdad que yo daba clase a alumnos con necesidades educativas especiales, pero dudó. Yo creo que es necesario hacer una reflexión de lo que supuso el franquismo, la guerra civil, la falta de libertades, la dictadura, en fin, a mí me gustaría poder hablar de cosas que pasaron durante el franquismo. Mi familia tenía una librería que 2 veces incendiaron una banda de criminales. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca supimos quiénes eran, claro. O sea, yo no voy a celebrar el día de la tromboflebitis, porque creo que fue la principal causa de que desapareciese Franco. Segundo, a mí me parece profundamente contradictorio. No entiendo por qué se nos pide a la vez que olvidemos lo que ha sucedido hace muy poco tiempo, y el último golpe de Estado se produjo en Cataluña con unos señores que han sido amnistiados, palabra que significa olvidar. Todo el mundo sabe lo que es la amnesia, ¿no? Pues la amnesia jurídica es la amnistía. Que se nos pide que olvidemos todas las barrabasadas, ya en democracia, de la banda terrorista ETA y de sus seguidores, que también, pues, si se hace esa figura de que desapareció ETA, pues lo que a lo mejor no ha desaparecido son los seguidores, la gente que sigue defendiendo y tratando de rehabilitar. Que yo sepa, se conmemoran actos antiterroristas del País Vasco. Pues se nos pide simultáneamente que olvidemos lo que ha sucedido hace pocos años y que todavía están ahí las personas y las víctimas que han vivido para recordar de aquella manera lo sucedido hace mucho tiempo. Yo no me voy a prestar, lo digo de antemano, a ese debate en estos términos, porque me parece que entonces sí que cobra cuerpo la idea de que se trata de hacer, no diré una cortina de humo, pero algo parecido para que otros temas que son infinitamente menos agradables al gobierno puedan tener actividad. A mí me gustaría decir que yo hace unos meses estuve en un acto de conmemoración del asesinato de Enrique Casas y he estado en actos de conmemoración de Fernando Buesa, o sea que conmemorar a las víctimas del terrorismo todos lo hacemos. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, también he tenido la suerte, y digo la suerte, de poder estar en un acto hace unos años representando al Gobierno de España de conmemoración del cierre del campo de Auschwitz.
Bien. Entonces, a ver, que fue hace más años o hace los mismos años que la muerte del general Franco, ¿qué más me da? La conmemoración contra las dictaduras, contra los regímenes que van contra los derechos humanos, contra los actos terroristas, hay que mantenerla siempre, hay que mantenerla viva, porque si no la gente se olvida de la barbarie. Bueno, se nos pide, insisto, Tenemos que marchar ya. Sí, se nos pide que olvidemos ciertos hechos y que recuperemos otros que yo no entiendo. Y segundo, si quieren la gente luchar contra las dictaduras, creo que estamos viendo ejemplos. Cruzo los dedos y de alguna manera todo mi cariño y mi interés al pueblo de Venezuela, que puede suponer una crisis. Si quieren dictaduras, Venezuela, Nicaragua, tienen dictaduras de libro. Pues hoy han analizado la actualidad ellos. Juan Carlos Aparicio y Octavio Ganado, mil gracias, buenas noches. Me habéis ayudado mucho, por cierto, así que gracias doblemente. Es que hablamos poco. Sí. Y a ustedes, bendiciones, nos vemos ya el próximo lunes, como siempre, a las 11:30. Descansen, adiós.